La resurrección de Yeshua y la cuenta del Homer. Este es un estudio especial que he querido compartir con todos ustedes y yo espero que el Espíritu de Dios sea el que guíe este estudio y no el propio conocimiento de este servidor. Pues bueno, ustedes saben que la Escritura nos describe en el capítulo 23 del libro de Levítico las citas conmemorativas que el Señor estableció. Dios estableció estas citas para que celebremos las fiestas bíblicas desde la antigüedad. Y también sabemos que cada una de estas fiestas representan eventos proféticos muy importantes y por lo cual pues hemos comenzado a entender el propósito de nuestra fe de una manera muy importante. Las fiestas son clave para entender el propósito de nuestra fe porque todas ellas nos apuntan al Mesías, a Jesucristo, a Yeshua. Y estas fiestas comienzan precisamente con la fiesta de Pesach, la Pascua, la festividad que hoy en día pues se encuentra totalmente vinculada desde hace un poco más de 2000 años con la muerte y la resurrección de Yeshua. Porque la segunda fiesta del ciclo anual, ¿cuál es? La fiesta de panes sin levadura, durante 7 días después de la Pascua. Y, como sabemos, el simbolismo profético de los panes sin levadura representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue sin pecado. Entonces, en estas circunstancias es que a partir de la venida de Yeshua hemos entendido que las 7 fiestas anuales se encuentran totalmente vinculadas con el Mesías, con Yeshua, con Jesucristo, en distintos enfoques de su obra de redención. De modo que, como estudiantes, hemos aprendido que uno de los principios más importantes para edificar nuestra fe y mantenernos en este constante crecimiento espiritual es a través del conocimiento de las Escrituras, pero evitando a toda costa dar por sentado que ya lo sabemos todo. Eso es algo que en reiteradas ocasiones de lo que hemos hablado. No dar por sentado que lo sabemos todo. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque debemos ser conscientes que quizá lo que sabemos no lo sabemos como deberíamos de saber. El apóstol Pablo habló de este tema, hablando en el enfoque relacionado con la idolatría. Y esto es un golpe muy duro para aquellos que todavía no entienden la esencia de la idolatría como aquello que tiene que ver con la conciencia de la persona que da por hecho que lo que sabe, lo que dice, lo que es en sí mismo, eso es lo más importante. Esa es la esencia de la idolatría. Por esa razón Pablo habla del conocimiento. 1 Corintios 8, verso 1 dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debería saberlo, como debe saberlo. Imagínate qué terrible es este golpe para aquellos que en su propia conciencia se creen que lo saben todo ya. Pero dice, verso 3, pero si alguno ama a Dios es conocido por él. Subrayamos la palabra conocido porque es muy importante para poder entender todo lo que somos, lo que hacemos en base a nuestra fe. Esto significa, esto que dijo Pablo en este pasaje, significa que aún no lo sabemos todo como deberíamos saberlo. Y eso está mal
¿Eso nos condena? Pues claro que no. Porque cuando hacemos las cosas por amor sincero y con el propósito real de obedecerle a Dios y no al hombre, somos conocidos por Él. ¿Qué significa esto? Ya lo sabes, ya lo hemos aprendido. La palabra conocido en las escrituras tiene que ver con intimidad. Entonces, cuando dice somos conocidos por Él, significa que tenemos intimidad con Él. ¿A través de qué? A través de ese propósito que tenemos real, sincero, de obedecerle, de serle fiel. Y eso a Él le agrada. Por ello somos conocidos por Él. Entonces, bajo este principio del apóstol Pablo, debemos asumir una actitud humilde y no considerar que el poco conocimiento que pudiéramos llegar a tener lo es todo, a fin de no envanecernos, no inflarnos. Las fiestas bíblicas, como ya lo sabemos, no son fiestas judías de entrada, ustedes también ya lo saben, no son fiestas judías como tal, como muchas veces se dice o se ha malinterpretado, sino que son fiestas establecidas por el Señor para su pueblo. Y nos hablan, de hecho, cuando fueron establecidas para Israel, no solamente para los judíos, sino para las 12 tribus de Israel. Y a partir de Yeshua, nosotros entendemos que todos aquellos que venimos a Él, nos adherimos a la nación del pacto. Así es de que estas fiestas, algo de lo más relevante que tú debes tener conciencia siempre es de que todas estas fiestas, esos acontecimientos, nos hablan de acontecimientos pasados, sí, pero también implican acontecimientos futuros. Y en este aspecto el apóstol Pablo nos habla de esto. Colosenses capítulo 2, acompáñame en tu Biblia, dice el verso 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra, y subrayamos lo cual es sombra. Todo esto es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es del Mesías. Pablo confirma que a pesar de que las fiestas bíblicas fueron establecidas por el Señor desde hace muchos años, pues estas constituyen una sombra de lo que ha de venir. Esto en referencia clara a eventos futuros, es decir, Pablo habla del reino de Dios como la sombra de lo que ha de venir, y el enfoque de todas estas cosas es el Mesías, una vez más. Todo el enfoque se centra en Jesucristo, en el Mesías, en Yeshua, el Hijo de Dios. Es por ello que las fiestas bíblicas son muy importantes, porque todas nos conectan con lo que constituye nuestra esperanza bendita, la venida de nuestro Señor y el reino eterno. Levítico capítulo 23. Ahora sí, acompáñame por favor a capítulo 23 del libro de Levítico. Y te voy a pedir desde ahorita que hagas un apartado, no vayas a perder la cita de Levítico capítulo 23. Y abre otro apartado también ahí en la primera carta de Pablo a los Corintios capítulo 15. Vamos a estar en estos dos pasajes, en estos dos capítulos. Para que no pierdas las citas, y en su caso, si estás haciendo notas, también en un momento dado subrayar lo que requieras. Dice a partir del verso 9, Levítico 23, verso 9 en adelante, y habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Ok.
De la propia redacción, primeramente, de este pasaje entendemos muy claro que este mandamiento solo podría observarse hasta después de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, lo que en su momento fue Canaán. Y este mandamiento implicaba la primera cosecha del año. Y bueno, aquí, por ejemplo, hay algunas controversias. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que si se trataba de la cosecha de cebada o de trigo. Y bueno, algunos pasajes de las escrituras nos indican que al parecer fue la cosecha de trigo. Sin embargo, como vemos, el pasaje de Levítico no lo aclara, no lo dice específicamente, simplemente habla de la primera cosecha. Este mandamiento implicaba ¿qué tenía que hacer la gente del campo, la gente que tenía siembras? Bueno, esto implicaba que los dueños de las tierras que tenían siembra tuvieran que salir a inspeccionar sus cultivos, pero no cualquier día, sino un día muy específico. ¿Cuál es este día que tendrían que salir a verificar los cultivos? Al día siguiente del día de reposo. Bueno, este día es muy importante porque, de acuerdo a los acontecimientos en que Yeshua resucitó, fue justo el día en que los dueños de los campos debían inspeccionar los campos para revisar las cosechas. Es decir, estamos hablando de dos eventos importantes que se relacionan entre sí y que constituyen el cumplimiento de la profecía de la obra de Mesías. Vamos a poner mucha atención para que no nos perdamos en este aspecto. Todo esto que vemos en el capítulo 23 de Levítico tiene que ver con aspectos proféticos. Ese es uno de los enfoques más importantes que debemos en los que podemos poner atención para entender mejor el pasaje. Entonces, estos eventos se enfocan en la obra del Mesías. ¿Por qué? Porque era justo el día en que se llevaba al sacerdote un homer. Y ya lo saben también ustedes, un homer, que es una gavilla, y sabemos que una gavilla tiene muchos granos, es decir, mucho fruto. Un fruto que en términos proféticos y simbólicos habla de todos nosotros los creyentes que morimos y resucitamos juntamente con el Mesías. Aquí estos conceptos comienzan a entrelazarse en este entendimiento. ¿Ok? Esta primera gavilla que se llevaba al sacerdote eran las primicias de la cosecha, pero también se le conocía como el primer fruto, por supuesto. Lo que en el hebreo finalmente se le conoce a la gavilla como el homer. Es la palabra hebrea para gavilla. Así es de que, de acuerdo al mandamiento, el que ofrecía esta primer gavilla también ofrecía pues otras cosas, llevaba a cabo otras ofrendas, como que, por ejemplo, verso 12 dice: y el día que ofrezcáis la gavilla ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto al Señor. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida al Señor en olor gratísimo, y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. Todo esto era ofrecido y era una ofrenda que acompañaba a las primicias, una ofrenda de gratitud a Dios por la cosecha. Pero aquí, muy importante, el enfoque estaba en la primicia, de la cosecha, es decir, en el homer, esta gavilla. Y la gavilla en este aspecto de estas ofrendas era relevante, muy relevante, porque era la ofrenda mecida, era lo que se llevaba a cabo en el templo. Dice el verso 15: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. Aquí comienza
todo este tema en que ha habido algunos problemas de entendimiento o comprensión. Esta expresión, y aquí vamos a desmenuzarlo para comprenderlo mejor. La expresión el día que sigue al día de reposo en el hebreo es la expresión Min Maharat HaShabbat. Min Maharat HaShabbat. ¿Sí? El día que sigue al día de reposo. Y esta expresión es el mismo término, la misma expresión que en el hebreo se ocupa al final del verso 11. ¿Qué dice al final del verso 11? Dice el día siguiente del día de reposo. Ok. Tengo yo que hacer uso de estas expresiones para que lo entendamos, para que comprendamos mejor este tema. Porque tenemos la desventaja en las traducciones de que en la traducción no se hace diferencia entre un día de reposo y otro. Y ese es el problema. ¿Ok? Por ejemplo, cuando se habla de la fiesta de panes sin levadura, se habla de 2 días de reposo. Y cuando se habla del séptimo día de cada semana, se habla del día de reposo. Igual, no hace diferencia. Pero en el hebreo sí hay una diferencia y ese es el punto. Que quizás no hemos escudriñado ese aspecto y quizás lo damos por hecho y queriendo entender en contexto cuando realmente los pasajes en el hebreo dan una claridad mucho más amplia. Una vez más, esa expresión del verso 15 que dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, es la expresión que en el hebreo es Mim Maharat HaShabbat. Y esta expresión es la misma que podemos leer en el verso 11, al final, que dice el día siguiente del día de reposo. Esto es muy importante que lo anotes, que tengas por ahí una notita, porque al momento que tú lees de corrido te vas a dar cuenta que está hablando del mismo aspecto. Ok, es decir, que esta expresión nos habla del día en que este mandamiento debe ser observado. No es cualquier día, no es de inmediato, no es cuando, como por decir, te da curiosidad y vas a ver, no. Hay un día muy específico en que se debían observar los cultivos y que es precisamente el día de reposo, es decir, cuando dice al día siguiente del día de reposo. Entonces, tanto el versículo 11 como el versículo 15 nos indican que las primicias debían hacerse desde el día después del Shabbat. Y es aquí donde se ha generado esta controversia en virtud de que la palabra Shabbat se ocupa muchas veces indistintamente para el día de reposo de la fiesta de panes sin levadura como para el día de reposo de la semana. Dice día de reposo, día de reposo, día de reposo. No hay diferencia. Y en este sentido, por ejemplo, hablando del judaísmo, ellos han interpretado la palabra Shabbat que vemos en estos pasajes de los versículos 11 y del 15 como un alto Shabbat. O gran Shabbat, que en el hebreo se utiliza la expresión Shabbat Agadol, un Shabbat grande, un gran Shabbat. Y este Shabbat Agadol se refiere al primer día, en este caso de estas fiestas, al primer día de los panes sin levadura. Y como ya lo sabemos, el primer día de panes sin levadura es el día 15 del mes de Aviv. El primer mes hebreo, y en ese sentido, al día siguiente del alto Shabbat, de la fiesta, que sería el día 16, en el judaísmo ellos determinaron que a través de la interpretación de los rabinos, que el día 16
es el día en que se debe comenzar a contar los 50 días. Y es así como el día 16 de Aviv el judaísmo observa la fiesta de las primicias. Ahora bien, por otro lado, uno de los pasajes que se relacionan proféticamente con el ritual que se describe en estos versículos del capítulo 23 de Levítico de forma muy interesante es el pasaje de la primera carta de Pablo a los Corintios, en capítulo 15. A partir del verso 16, acompáñame por favor en tu Biblia. Vamos a leer del versículo 16 al 23. Dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco el Mesías resucitó. Y si el Mesías no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en el Mesías perecieron. Y en esta vida solamente esperamos, si en esta vida solamente esperamos en el Mesías, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora el Mesías ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, y aquí se menciona la palabra primicias, dice primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren por causa del pecado original, también en el Mesías todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. El Mesías, las primicias, luego los que son del Mesías en su venida. Pues bien, la palabra primicias en el hebreo es la palabra reshit, que se traduce como primeros frutos, literalmente, y que es la palabra que vemos en el versículo 9 de Levítico 23. Esa es la palabra primeros frutos, primicias. Y la palabra primicias en el griego es la palabra aparche o aparge, que se traduce como primeros frutos, y es la palabra que vemos en el verso 20 del capítulo 15 de la primera carta de Pablo a los Corintios. ¿Ok? Ahora bien, la forma en que este pasaje de la primera carta de Pablo a los Corintios se relaciona de forma muy importante con la descripción de la fiesta de las primicias, se encuentra ¿en qué? En la ofrenda mecida. Vamos a ver por qué. Regresamos a Levítico 23, 11. Dice: y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor. ¿Para qué? Dice ahí, para que seáis aceptos. Con ese propósito, para que sean aceptos ustedes, los creyentes, los de la fe, los que son de Él. ¿Te das cuenta cómo nos relacionamos con el Mesías en ese sentido? La ofrenda mecida. El sacrificio de Jesucristo fue una ofrenda. La palabra mecerá que vemos en este verso 11, en el hebreo es la palabra nuf y se traduce como vibrar hacia arriba y hacia abajo. Se traduce como convocar. Se traduce como agitar la mano. Se traduce como levantar. Y se traduce como perfumar. Bueno, lo interesante es que en el sistema sacrificial, la ofrenda mecida tenía un símbolo muy importante. Tenía el símbolo nada más y nada menos que de victoria, de triunfo. Y en ese sentido, la relación de los pasajes de la carta de Pablo a los Corintios y del libro de Levítico se encuentra en el acontecimiento
por el que el día de la resurrección de Yeshua haya ocurrido justo en el día que a través de la ofrenda mecida en el templo de Jerusalén se declarara la victoria, porque Yeshua resucitó y venció a la muerte. Yeshua tuvo victoria sobre la muerte. Este acto de mecer el Homer representaba que Dios recibiría al pueblo, y por eso dice el pasaje que serían aceptos delante del Señor. Ahora bien, el propósito de Pablo en el pasaje de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 20 y 23, identifica al Mesías resucitado como nuestras primicias. Y Pablo identifica de esta manera a Yeshua porque es a través de él que tenemos la aceptación de Dios y por medio del Mesías, no por nosotros, sino por medio del Mesías es que Dios triunfó sobre el pecado y somos aceptos por medio de él. Y sobre la muerte, mediante la obra de Yeshua, el Señor fue victorioso. ¿Y qué representó esta victoria? Bueno, haber asegurado para nosotros una redención eterna. Imagínate qué importante victoria, porque entonces el pecado, como dice la Escritura, ya no se enseñorea de nosotros. Hebreos capítulo 9, a partir del verso 11 dice, pero estando ya presente el Mesías, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre del Mesías, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, el autor de la carta a los Hebreos está empatando lo que describe Pablo acerca de la muerte y resurrección de Yeshua y las primicias como la victoria que se conmemoraba a través de la ofrenda mecida desde el tabernáculo y después en el templo de Jerusalén. Una vez más, Levítico 23, por favor, regresamos a Levítico 23, verso 15. Continuamos meditando en estos mismos pasajes. Dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. Recordemos que de acuerdo a los evangelios, Yeshua resucitó después de 3 días y 3 noches, y el testimonio de quienes fueron a la tumba de acuerdo a la escritura confirmaron que en el primer día de la semana el cuerpo del Señor ya no se encontraba en la tumba estaba vacía. En términos reales, ¿qué tenemos en la Escritura? En términos reales, no existe forma de confirmar que Yeshua haya resucitado aún en el día de reposo. No hay forma de comprobar esto, sino que lo único que tenemos confirmado por las Escrituras es que fue hasta el primer día de la semana, muy temprano, que María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro después del día de reposo, el primer día de la semana. Y el Señor ya había resucitado. Dice Mateo capítulo 28, acompáñame por favor. Mateo 28 a partir del verso 1. Dice, pasado el día de reposo, así empieza el pasaje, dice, pasado, ya había pasado el día de reposo, al amanecer,
Del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y en medio de él, de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Yeshua, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Bueno, en este sentido, si debemos considerar que Yeshua resucitó de entre los muertos el primer día de la semana, eso significa que ese gran Shabbat, y volvemos nuestro enfoque hacia la fiesta de panes sin levadura y de las primicias. Entonces, ese gran Shabbat o alto Shabbat, Shabbat Agadol, después de que Yeshua resucitó, entonces no es el día de reposo al que se refiere la palabra de Dios, que es cuando debemos comenzar a contar los días de la semana del Omer. Los días del Omer, perdón, al término de ese día de reposo, sino que el pasaje de los versículos 11 y 15 de Levítico 23 se refieren al Shabbat normal de cada semana, es decir, al Shabbat del séptimo día. Y ahorita lo vamos a aclarar un poco mejor. Dice una vez más, verso 15, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. La expresión 7 semanas en el hebreo es la expresión Shebai Shebatot. Y esta expresión se traduce literalmente como 7 Shabbats. ¿Ok? 7 Shabbats. Esto es muy importante, porque la palabra hebrea para describir el Shabbat al que se refieren los versículos 15 del versículo 23 no es la palabra Shabbatón. ¿Cuál es la palabra Shabbatón? Esa es la palabra hebrea que se utiliza para referirse al Shabbat de una fiesta anual. Shabbatón, fiesta anual. Porque la palabra Shabbatón, ¿cómo se traduce? Se traduce literalmente como fiesta especial. Descanso, reposo, pero la implicación es fiesta especial. Una vez más, voy a repetir esto. Yo sé que quizás es un poco complicado y te voy a pedir paciencia y si es necesario que vuelvas a escuchar este audio que se va a publicar, lo hagas sin problema, hagas pausa, repitas, medites, vuelvas a leer tu escritura y vas a entender un poco mejor. Verso 15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Entonces esta expresión les decía de las 7 semanas, el hebreo es Shebai, Shebatot, y esta expresión se traduce literalmente como 7 semanas, tal cual. Entonces es muy importante porque entendemos que la palabra del versículo 15, esta que dice día de reposo, no es la palabra Shabbatón, que es la que se refiere a el día de fiesta. ¿Ok?
Dice, vamos a ver, continuar con el verso 16. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis. Aquí está el medio del asunto y aquí va a quedarte muy claro. Hasta el día siguiente del día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Señor. Dice, ahora bien, estas palabras hebreas están distinguiendo la diferencia entre Shabbat semanal y el alto Shabbat, que es el día de reposo de panes sin levadura. Y el versículo lo podemos leer de la siguiente manera. Ahí el verso 16, hasta el día siguiente del séptimo Shabbat. Dice en la traducción que tenemos hasta el día siguiente del séptimo día. Pero en realidad lo que dice ya en el original es hasta el día siguiente del séptimo Shabbat. Y es aquí donde está el problema. Porque la interpretación que se ha hecho hasta aquí es errada. ¿En qué sentido? Bueno, porque no hay 7 Shabbats en este periodo de 50 días. No hay 7 altos Shabbats. Porque si nosotros queremos considerar que el día siguiente al día de reposo se está refiriendo al alto Shabbat, al día de la fiesta, tendríamos que considerar 7 Shabbats de ese tipo, altos Shabbats. Pero no son así, no es así, no hay 7 Shabbats en este periodo de 50 días hacia Pentecostés. Porque de acuerdo al mandamiento para la fiesta de los panes sin levadura solo hay 2 Shabbats, los 2 días de la fiesta de panes sin levadura. Esos son los 2 altos Shabbats. Entonces, en ese sentido, si el versículo 16 se hablara del día de reposo de la fiesta, esto entonces sería una contradicción en virtud de que no hay 7 días de reposo altos que tendríamos que leer. Y entonces tendríamos que leerlo de esta manera. Hasta el día siguiente del séptimo alto Shabbat. Una vez más, toda esta complejidad de comprensión de estos pasajes se debe a que la traducción no hace referencia entre un día de reposo de la fiesta y un día de reposo de la semana. Esa es la razón por la cual ha habido tanta complejidad para comprender estos periodos. Pero en el texto hebreo no hay ese problema, no hay esta situación. Se entiende mucho mejor. Y entonces, una vez más, dice hasta el día siguiente del día de reposo, pero no podemos leer o no podemos comprender que se refiere al día siguiente del séptimo alto Shabbat. ¿Ok? Bueno, entendiéndolo de esta forma, entonces recuerda con lo que nos exponen los evangelios. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos dicen en relación a ese tema en el sentido de que Yeshua resucitó el primer día de la semana? Pues coincide, precisamente, pero en aquella ocasión. En aquella ocasión coincide efectivamente que el primer día de la semana, después del primer día del día de reposo de la semana, fue precisamente cuando comenzaron a contar, cuando resucitó Yeshua, que es precisamente cuando se ofreció el Homer. ¿Okay? Si lo entendemos de esta manera, entonces entendemos lo que los evangelios nos dicen acerca de que Yeshua resucitó el primer día de la semana. Y por lo tanto, lo que nos dice los versículos 16 de Levítico 23 es que el día después del día de reposo es el día de reposo semanal.
Y en estas circunstancias, la cuenta del Omer inicia el primer día de la semana, después del día de reposo semanal, siguiente al primer día de reposo de los panes, de la fiesta de los panes sin levadura. Es decir, después del día sábado intermedio al primer día de reposo de la fiesta. Recordemos que siempre hay un día de reposo semanal entre los 2 días de reposo de la fiesta. Siempre. O en ocasiones coincide. De acuerdo al calendario, a los días, coincide. Una vez más, verso 16. Hasta el día siguiente del día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Señor. Entonces dice, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Aquí está el tema en esta expresión. Dice hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Si tú tienes en tu mente 50 días, tienes que considerar séptimo día de reposo, 7 días de reposo. No se refiere al alto Shabbat de la fiesta de panes y levadura. Porque este mismo concepto, este mismo día de reposo es el que se refiere desde el día siguiente del día de reposo, cuando se ofrece la ofrenda mecida. Entonces contamos 50 días a partir del primer domingo después de iniciar la fiesta de los panes y levadura para llegar al Pentecostés, a la fiesta de las semanas. Ahora bien, bajo este esquema por el que podemos entender cuáles son los días de reposo por los que se determina el día correcto de la fiesta de las primicias, entonces resulta muy importante determinar la conmemoración, eso es otro aspecto, la conmemoración de la resurrección de Yeshua. Porque también existe otra confusión al respecto. Una confusión que deriva de la otra confusión relacionada con el día en que se celebra la fiesta de las primicias. Y tiene sentido, tiene toda la lógica. Porque sabemos que las escrituras nos dicen que aquella ocasión en que Yeshua fue crucificado, efectivamente fue en la Pascua y sepultado ese mismo día antes del inicio del Alto Shabbat, de la fiesta de panes y levadura. Y normalmente se considera que 3 días después de la Pascua conmemoramos la resurrección de Yeshua. ¿Pero qué crees? Esto es un error. La escritura no dice eso. No estoy diciendo que Yeshua no resucitó después de 3 días. Eso dice la escritura. Lo que es un error es que nosotros demos por hecho que cada año conmemoramos después de la Pascua 3 días la resurrección de Yeshua. Eso no fue así. Porque estaríamos en el mismo error legando el alto Shabbat de las primicias a la resurrección de Yeshua. Porque entonces si entendemos que el mandamiento para la ofrenda mecida nos habla del Shabbat semanal, después del Shabbat semanal, después de la fiesta de panes y levadura, entonces no podemos pensar que cada año después de la Pascua, 3 días después, conmemoramos la fiesta de panes y levadura. Y esto tiene cierta lógica. Como les decía, sabemos que las escrituras que nos dicen que efectivamente Yeshua fue crucificado y fue sepultado en la Pascua, aún antes de la fiesta, del inicio de la fiesta de panes y levadura. Y normalmente se considera que 3 días después de la Pascua conmemoramos la resurrección de Yeshua. Pero estaremos en un error. Hablamos de la conmemoración de la resurrección
de cada año. Ya hoy en día, como cada año conmemoramos estas ocasiones importantes y la resurrección de Yeshua, conmemorarla, es muy importante, por supuesto, pues es el aspecto más importante de todo. Pero ¿qué crees? Tienes que ligarlo junto con la fiesta de las primicias, porque de otra manera entonces no estaríamos en lo correcto. Hoy en día, cada año conmemoramos la resurrección de Yeshua en el día que comenzamos a contar los 50 días para la fiesta de las semanas. Este año lo hicimos así, y quiero ser muy claro, independientemente de que lo hemos venido haciendo a partir al día siguiente del Alto Shabbat, ¿sí? Independientemente de ello, bajo ese mismo entendimiento es que conmemoramos las primicias como la resurrección de Yeshua, el tiempo de la resurrección de Yeshua. Y hasta en ese sentido lo hemos hecho bajo esta comprensión. No hay un desfase en lo que nosotros hacemos, porque estamos partiendo quizás de una fórmula distinta. Entonces, bajo todo este contexto y entendimiento, deberíamos conmemorar la resurrección de Yeshua el día siguiente del Shabbat semanal inmediato al Alto Shabbat de la fiesta de panes sin levadura, que es la fiesta de las primicias. La razón por la que María Magdalena y la otra María no encontraron a Yeshua en la tumba, a pesar de que fueron muy de madrugada, el primer día de la semana, fue porque Yeshua resucitó el sábado, ya en la noche, es decir, el primer día de la semana. Como tú lo sabes, los días hebreos se cuentan de tarde a día. Dice la escritura desde Génesis y fue la tarde y la mañana un día. Es así como se cuentan los días hebreos. Y esa es la razón por la cual, de acuerdo a los evangelios, nos dicen que ya estas mujeres ya no encontraron a Yeshua en la tumba, porque el Señor ya había resucitado. Entonces, lo que tenemos en las escrituras es que el Señor resucitó el primer día de la semana, es decir, el sábado en la noche, probablemente. Y así es que cada día de la fiesta de las primicias, nosotros debemos recordar que aquella ofrenda mecida fue la señal de victoria del Hijo de Dios sobre la muerte, y que la causa de la resurrección de Yeshua, pues nosotros la entendemos en el sentido de que somos aceptos delante del Padre Celestial. Nosotros nos encontramos totalmente vinculados con la ofrenda mecida. Así es de que, pues bueno, yo espero que este estudio sea de bendición para ustedes como lo ha sido para mí, y sobre todo en el ánimo de continuar en este propósito que tú y yo tenemos acerca de seguir perfeccionándonos como discípulos del único maestro de todos nosotros, Jesucristo, Yeshua, nuestro Mesías.